No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No hay otra paz como la que da Cristo, no hay otra paz que para darnos la cruz ha sufrido, no hay otra paz. Y fue por amor, perfecto amor, que su vida dio por ti. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No hay otro amor como el que nos dio Cristo, no hay otro amor que siendo Dios se humilló a sí mismo, no hay otro amor. La muerte venció, pues resucitó, su espíritu puso en mí. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. Y si la oscuridad me pudiera alcanzar, solo tengo que alzar mi voz a Él. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. Vamos a estudiar hoy o leer o predicar sobre Hebreos 11:21. Hebreos 11 es calificado, como sabéis, por todos unánimemente, le llaman la galería de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque en ella aparecen muchos de los personajes del Antiguo Testamento, especialmente. Y vimos en otros días a varios de ellos, y hoy pues vamos a leer en Hebreos 11:21, que dice: por la fe Jacob, hablamos hoy de Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Otros traducen apoyado sobre el extremo de su cama o de su cabecera. Y lo que quería hoy compartir con vosotros y vosotras es
podrías titularse La fe es sorprendente. Porque la fe nos rompe los esquemas, ¿o no es verdad? Creemos que va a ser una cosa y al final pues Dios establece otra, porque la fe es sorprendente. Y fijaos en este pasaje lo poco que habla de Jacob. Habla apenas 4 renglones de un versículo y el objetivo dicen los comentaristas que el objetivo del autor de Hebreos no es tanto dar una historia extensa, sino más bien las cosas más importantes o destacables desde el punto de vista del autor de Hebreos acerca de cada uno de los personajes. Entonces vemos que aquí resalta la bendición de los 2 hijos de José, al que él tanto amaba y consideraba casi su hijo especial, Jacob, y cuyos hijos eran Efraín y Manasés, como sabéis. Los bendijo como de una forma especial, porque él aquí dice que tuvo fe. Jacob, por la fe, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, además. Señal de adoración, señal de creyente. No puede adorar nadie a Dios si no es creyente, porque no le sale en primer lugar y en segundo, pues porque resultaría un poco extraño, ¿no? Y aún así, sin sacarle importancia a este hecho de que es un versículo muy corto, quisiera dar unas pinceladas sobre Jacob. Jacob, en principio, no era un personaje, pues que digamos, muy ejemplar. De hecho, se le llamaba el suplantador, el engañador. Y eso al principio. Y después, durante su vida, también lo hizo, pero vamos a ver cómo evoluciona la cosa, si es que lo podemos explicar. Jacob entonces es elegido por Dios y vemos como Dios tiene una paciencia infinita, a pesar de que él pues era un engañador, era una persona que engaña, pues no es digna de confianza. A mí, si alguien me engaña, pues desconfío, quizá para siempre de él, ¿no? Las personas cambian, por supuesto, pero alguien que te engaña, es difícil confiar en él. Y sin embargo, Dios confió en él. Es lo que tiene nuestro Dios, ¿no? Que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, Él sigue creyendo en nosotros y sigue considerando que tenemos potencial, ¿no? Él, en realidad, Dios le quiso dar una oportunidad a Jacob y nos la quiere sin duda dar a nosotros. ¿Quién puede decir que está limpio? Totalmente. Me refiero a lo largo de su vida, ¿no? Cometemos errores, a veces son errores graves, pero Dios nos quiere dar una oportunidad, ¿vale? Y Dios nos ha elegido precisamente a nosotros, que yo me miro a mí mismo a veces y digo, ¿por qué Dios no eligió a este compañero mío de trabajo que es muy tirado para adelante? Es una persona pues muy respetada, cuando dice algo pues los demás le atienden. ¿Por qué Dios nos elige? Bueno, pues dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro de la fe en vasos de barro, vasos de barro. Un barro se rompe, es frágil, ¿y para qué? Para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros, y no de Jacob en este caso. Jacob, un vaso de barro. Sin embargo, Dios lo eligió para que con su fe él pudiese transmitir de generación en generación la cadena de la fe de los creyentes, por supuesto. Dios es sorprendente. La fe es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque nos rompe los esquemas. Pudo haber elegido a Esaú, su hermano, mellizo además, o pudo haber elegido a los dos, ¿por qué no? Eran mellizos. Uno era cazador, era un hombre tirado para adelante, como se dice en lenguaje coloquial, alguien tirado para adelante, alguien con fuerza, alguien que no se le ponía nada por delante, y un hombre que además iba de frente, no se le ve ahí, pues como a Jacob que hizo todo lo contrario, no iba de frente, iba a engañar, en la medida en que podía. Pues ¿por qué no eligió a Esaú? Pues porque Dios sabe lo que hace. Esaú, un hombre irresponsable, por otro lado, menospreció la primogenitura con sus derechos de herencia, y esto nos trae, por lo menos a mí, a una reflexión, y es que lo que Dios nos da no podemos menospreciarlo. Si a ti te da 3, no lo menosprecies. No menosprecies la situación en fe en que estás ahora. No la menosprecies, por favor, porque no seamos como Esaú, menospreciando las cosas de Dios, menospreciando la primogenitura. Y de hecho Esaú creó un montón de problemas a la humanidad, incluso. A Esaú se le llama también Edom. Los edomitas crearon graves problemas al pueblo de Israel. Estaban continuamente en guerra. Los edomitas y sus descendientes, los distintos países, por así decirlo, tribus que había alrededor de Israel, estaban en guerra constante y procedían de Esaú. Dios es sorprendente, la fe es sorprendente. Por lo tanto, no podemos tener esquemas fijos. Tú y yo necesitamos continuamente rectificar y seguir viviendo por fe, porque la fe no tiene esquemas fijos. En el reino de Dios, 2 y 2 no son 4. No es algo matemático, es algo sobrenatural y por lo tanto que a veces incluso no podemos entender. Por ejemplo, en Josué 24:4 dice: a Isaac di Jacob y Esaú. El padre de Jacob, Isaac, y su hermano Esaú. Dice: y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Vuelta otra vez a romper el esquema. Vamos a ver, Dios, ¿no se supone que Jacob es la descendencia de Dios, del pueblo de Dios, y que Esaú no? Bueno, pues al principio, Esaú, digamos que parece que se salió con la suya. A Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos tuvieron que descender a Egipto, es decir, tuvieron que irse de la tierra que Dios le había prometido, como a Jacob le prometió la tierra, como veremos más adelante. Pero Jacob, estamos hablando de Esaú, ¿no? Que tenía que creó muchos problemas, pero y que tenía un carácter, ¿no? Un poco, pues, belicoso, digamos.
Pero también Jacob fue llamado, como dijimos antes, el suplantador, el engañador. Fomentado este engaño también y suplantación por su madre Rebeca, que lo indujo a este engaño, porque Jacob era el preferido de su madre frente a Esaú, que era el preferido de su padre. Lo dice en Génesis 27. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jacob entonces? Pues que era el preferido de su madre, entonces ella le dijo, ¿por qué no coges y te pones bueno, ya sabemos el engaño que hizo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente su padre, que estaba prácticamente ciego, cayó en el engaño, en fin, vemos como Jacob era alguien imperfecto, ¿no? Dios, sin embargo, yo creo que esa imperfección la usó para su gloria. En Isaac, en Jacob, Dios mostró imperfecciones, ¿no? Que no era digno de recibir lo que Dios tenía para él. Pero yo estoy seguro de que Dios tuvo que hacer una transformación. Podemos pensar, bueno, como es alguien imperfecto, pues podemos excusar cualquier imperfección, cualquier pecado, lo podemos excusar. Pero Dios eligió a alguien imperfecto para demostrar que el ser humano es imperfecto, que no tiene la perfección que puede tener Dios. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Dios quiere ser el Salvador. Alguien que salve a la gente, alguien que sea exaltado. ¿Por qué? Porque es muy chulito y le gusta destacar. No. Es porque Dios quiere ser exaltado para que se le pueda ver a Él, y mediante esa visión, pues muchos sean salvos. Y me imagino que Jacob, cuando perdió a José, como sabéis, lo vendieron sus hermanos y tuvo que ir a la tierra de Egipto. Me imagino que en ese periodo de tiempo, que fue muy largo, fueron muchos años, pues él tuvo que haber pensado, tuvo que haber meditado en su corazón y dicho, ¿por qué engañaría yo tantas veces? Esto seguro que lo que me está pasando es un castigo de Dios. Seguramente en todo ese proceso eso le llevó a arrepentimiento, a una transformación de su carácter. Somos personas imperfectas, Dios nos elige con defectos, pero los pecados los quiere quitar de nuestra vida, como quería hacerlo en la vida de Jacob. Sin duda, Dios no aprobaba para nada el que él fuera así, un engañador, ¿no? Pero Dios quiere mostrarnos y transformarnos para salvación, y el camino de Dios y la salvación se producen a través de la fe. ¿Para qué? Por gracia sois salvos, nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de las obras, para que presumáis y todos seáis cuanto más aventajados mejor. No, dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, hasta la fe Dios la tiene que consumar.
Dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma delante de nadie. No podemos presumir de nada. En 1 Corintios 1:25, que lo hemos visto y leído en un montón de ocasiones, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y dice en el versículo 28, saltando, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Vemos aquí como lo vil y menospreciado puede ser encajado en la vida de Jacob. Lo vil, porque era vil. Su engaño era malicioso. No era un santito. Y sin embargo también fue menospreciado por su padre. Su padre sin duda prefería a Esaú. Pero Dios eligió al menospreciado. Esto nos recuerda también a David, ¿verdad? Cómo fue menospreciado y Dios lo escogió. Y lo vil del mundo para transformarlo, para que se note más, digamos, el cambio. A esos los escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Volvemos otra vez a lo mismo. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué tenemos que presumir? Pues de que hemos creído. Eso es de lo que tenemos que presumir. De Dios. Del que tenemos que presumir es de Dios. Porque Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Eso no significa que nos dejemos llevar, por supuesto, pero la mayor parte de la obra la hace Dios. Y Jacob, sin duda que tenía fe. Cuando huía de su hermano, pues este quería matarle por haberle arrebatado la primogenitura. Dios se le presenta en forma de la famosa visión de la escalera de Jacob, por la cual subían y bajaban ángeles. Se quedó dormido y en el sueño pues se produjo una visión. Los ángeles subían y bajaban en aquel lugar y dice, he aquí que el Señor estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo, yo soy el Señor, Jehová, Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Veis cómo aquí le prometen la tierra? Y sin embargo se tuvieron que ir a Egipto. Menuda prueba. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, es decir, en tu descendencia. Y aquí yo estoy contigo. ¿Cómo puede estar Dios como un engañador? Sin embargo, por la fe, sabemos que Dios estaba con Jacob. ¿Por qué? Porque quería transformarle, quería que a través de la fe él pudiera transmitir a otras generaciones la fe. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Más adelante vuelve a aparecérsele otra vez Dios a Jacob. ¿Tenía fe Jacob o no? Dios no se le aparece a alguien que no tenga fe. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob.
No te llamarás más, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamo su nombre Israel. Y fijaos ahí el cambio que hubo de Jacob y el nombre transformado a Israel. ¿Os acordáis cuando tuvo la pelea con el ángel? Menuda fe que tenía el hombre, ¿eh? Dijo, no te dejaré, ángel, hasta que no me bendigas. Y luchó con él, y en la lucha el ángel le tocó en la cadera y se desencajó su cadera, ¿eh? Entonces, desde aquel momento, Jacob quedó con cojera, ¿eh? Pero el hombre no soltó al ángel hasta que le bendijo, ¿eh? Eso es fe. El hombre quería que Dios le cambiara y Dios le cambió. Por eso le puso su nombre en vez de Jacob, que significa el engañador o el suplantador, por el de Israel. Y le vuelve a prometer la tierra que le había prometido antes. Dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Eh? Lo que decíamos antes, ¿por qué se tuvo que ir de la tierra a Egipto si Dios le había prometido 2 veces que iba a tener la tierra? Pues porque Dios quería probar su fe. Tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. Dios da promesas, pero también a veces da un tiempo de espera hasta que se cumpla. Dios prueba nuestra fe. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que tiene que ser probada, para que como el oro se mete en el crisol y se levanta todas las impurezas, así nuestra fe sea probada por el fuego, para que así nuestra fe se purifique y sea más intensa y más fuerte. Dios, por lo tanto, eligió a Jacob para que las siguientes generaciones pudieran recibir la fe. Y es más, Dios le bendijo siendo el padre de las 12 tribus de Israel. Es muy importante en el pueblo de Dios las 12 tribus de Israel. Dios honró la fe de Jacob a pesar de sus pecados. Fijaos que se produjo una transformación porque él tenía fe. En nuestras vidas, Dios honra la fe. Sin embargo, la fe es sorprendente. Decíamos que fueron 12 los hijos de Israel y siempre se olvida uno de Dina, que era otra de las hijas de Jacob, pero que no fue incluida en las 12 tribus de Israel porque la mujer en aquella época estaba relegada a un segundo plano. Pero no nos podemos olvidar de Dina, Dina como hija de Jacob. La fe es sorprendente. Dios hace cosas que nos rompen los esquemas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El camino de la fe, por tanto, es sorprendente. Nos rompe los esquemas. ¿Acaso a ti no te los ha roto más de una vez? A mí, desde luego, sí.
El objetivo del autor de Hebreos, por lo tanto, era, decíamos, resaltar algunos aspectos de la fe, y volvemos al versículo del que hoy nos ocupamos, que es el Hebreos 11:21, y que nos dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su báculo, de su bastón, gracias, no me salía la palabra. Los bendijo. ¿Por qué? Fijaos, es curioso, pero aquí hubo un proceso muy extraño. Por eso digo que la fe es desconcertante a veces y Dios pues nos sorprende, ¿no? En este caso, el que tendría que recibir la bendición era Manasés y no Efraín. Vamos a ver, os voy a explicar ahora qué pasó. Dice que los hijos de José iba a morir, como dice aquí, Jacob, y los quería bendecir. Entonces llamó a José y le dijo: trae a tus hijos y los voy a bendecir. Y cuando estaban delante de él, Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Jacob ya estaba ciego. Sin embargo, hizo una cosa muy extraña, que fue cruzar las manos. Entonces con la derecha se daba la bendición y cambió las manos. Aquí estaba Manasés el mayor y aquí Efraín el menor, e hizo así. Y entonces bendijo a Efraín. Y entonces José reaccionó y le pareció mal que bendijera al menor, pensando seguramente: este hombre está ciego y no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero si leéis el pasaje, comprobaréis que Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la fe es sorprendente. ¿Por qué bendijo a Efraín? Bueno, pues no se sabe. Pensamos que fue un acto de fe, un acto de fe. Y de hecho nos dice un comentarista que Efraín fue la tribu con más número de habitantes, y que de hecho a las 10 tribus del norte, cuando hubo la división de Israel, a las 10 tribus del norte se las incluyó a todas bajo el nombre de Efraín. ¿Por qué hizo esto? Pues por fe. Por eso dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero, digamos, dio la primogenitura al que no le correspondía. Un poco, fijaos, la escritura a veces es también sorprendente. Un poco le pasó como cuando él era joven y la primogenitura le correspondería a Esaú, y resulta que el que salió bendecido fue Jacob. Porque esto también estaba dentro de los planes de Dios. Y Dios, como dije y repito, es sorprendente. La fe nos sorprende. Y Jacob, por último, dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o de la cabecera de su cama, como dicen otros autores. ¿Y por qué adoró? Bueno, adoró mirando al futuro, creyendo que su bendición, su descendencia, sería bendecida a pesar de que estaban en Egipto.
Él siguió creyendo que Dios le había dicho que le iba a dar la tierra de Israel y siguió creyendo hasta el final. De hecho, le dice a José: te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José le respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Jacob murió a los 180 años y fue enterrado efectivamente en Macpela, cerca de Hebrón, en la tierra de Israel, en la tumba familiar, junto con Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, como nos dice en Génesis 49. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no nos desalentemos si las cosas a veces no salen como pensamos. No nos desalentemos si vemos que las cosas se tuercen, porque eso tiene un propósito sin duda. Y Dios está, controlando las situaciones que nos pasen. Porque Él es el que tiene que llevarse la gloria, porque en ningún Jacob, ni en ningún Abraham, ni en ningún Isaac, ni en ningún otro hay salvación sino en Dios. A veces ponemos nuestras esperanzas en tal o cual persona y está bien, pero ellos no nos pueden salvar. Solamente Jesús, solamente Dios nos pueden salvar. El Dios Padre me refiero en este caso, porque Jesús también es Dios, por supuesto. Ninguno que no sea ellos o el Espíritu Santo nos puede salvar. Amén. Espero que con este compartir pues os haya servido y os edifique. Vamos a orar.